Representante Orlando Guerra. Gracias, presidente. A ver, yo creo que hoy que estamos en la discusión para la aprobación del presupuesto del 2018, nosotros tenemos que hablar en las comisiones económicas de los pendientes del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Pero para hablar de los pendientes de lo que está en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, tenemos que decir que tenemos que colocar en el contexto de la economía colombiana las cifras claras. ¿Qué ha pasado con la economía colombiana? La caída de los precios del petróleo ha traído como consecuencia de que las grandes inversiones a nivel nacional se han caído los grandes proyectos. Yo creo que debemos montar una estrategia para aumentar el crecimiento del país. Y no podemos seguir diciendo en el futuro que vamos a depender de los precios del petróleo. Y por eso este esfuerzo que hemos hecho en el Congreso, las comisiones económicas, en cuanto a mantener una estabilidad en la economía muy difícil cuando los países de Latinoamérica dependen de los precios del petróleo. El presupuesto del 2018 aproximadamente está por el monto, está por 235.8 billones. Y nosotros vamos a seguir dependiendo en el 2018 de los precios del petróleo. Yo quiero aquí hacer un reconocimiento, porque es bueno hacer este reconocimiento, ministro Mauricio Cárdenas, porque le quiero decir que en Latinoamérica todos los países en la base económica llegaron al piso. Colombia se ha estabilizado gracias a que este Congreso ha hecho un esfuerzo en el tema de la reforma tributaria, en el tema de estabilizar lo que se llama las calificaciones de las multinacionales, de mantener la economía. Pero paralelamente la situación está muy difícil. El recaudo en el 2018 se ha caído. Esto significa que lo que se esperaba recaudar por impuestos y por ingresos de turismo, por ingresos de la industria, no ha dado lo que nosotros esperábamos, a pesar que este Congreso hizo un esfuerzo con el comercio, con la industria. Recuerden que cuando hablamos del impuesto a la riqueza y cuando hablamos del CRE, se bajó en 3 billones los ingresos de la nación para proteger la industria en Colombia. Se suponía que al bajarle 3 billones el impuesto a las grandes empresas, se podía generar más empleo. Y esto ha sido muy difícil, porque no hemos visto la reactivación de la economía. Pero nosotros aquí tenemos que ser consecuentes con los pendientes. Y por lo menos yo tengo que reconocer que ese esfuerzo que se está haciendo para aumentar el monto de los recursos para el posconflicto va a lograr un desarrollo en las zonas del conflicto armado de los últimos 50 años. Como todos saben, yo represento al departamento del Putumayo. Ministro, yo pienso que los planes de desarrollo con enfoque territorial deben financiar el desarrollo y progreso en esas zonas apartadas de Colombia. El departamento del Putumayo y sus 13 municipios necesita esas inversiones en los proyectos productivos agropecuarios para buscar la verdadera paz duradera. Esos ingresos que van a permitir en esos recursos del posconflicto deben llegarle a las zonas que realmente necesitan en Colombia. Porque resulta que siempre se han dado los subsidios, ministro, por ejemplo, a los azucareros del Valle, a los arroceros del Tolima. Llegó el momento que los recursos del posconflicto lleguen, por ejemplo, a departamentos como el Putumayo, Nariño, a departamentos como de Caquetá, a los campesinos, a las comunidades indígenas y afrodescendientes, en lo que necesitamos nosotros para el desarrollo y el progreso, en que haya esa comercialización de los productos agropecuarios de esas zonas del país, de esas zonas que
que en los últimos 50 años han estado dentro del conflicto armado. Por eso, presidente, nosotros hemos presentado unas proposiciones para lograr que esos recursos del posconflicto lleguen a vías terciarias, a proyectos de electrificación y sobre todo a proyectos agrícolas, para que estas zonas realmente se conviertan en zonas productoras que permitan aumentar las exportaciones, pero también el crecimiento del país. Nosotros no podemos, los colombianos, seguir dependiendo nuestra economía de los precios del petróleo. Y por eso hoy tengo que decir que esa estrategia que estuvo en esa ley, en la tributaria, de pagar obras por impuestos en Colombia, se debe dar esa verdadera dinámica en el país para que se hagan obras por impuestos en todo Colombia. Por eso tenemos que lograr, ya que está el decreto, que esos recursos de esas grandes multinacionales, de esas grandes empresas del país, empiecen a generar empleo, que la estrategia de sacar adelante proyectos con obras por impuestos sea una realidad. En el departamento del Putumayo, ¿qué necesitamos? Que con obras por impuestos se paguen la construcción de vías, acueductos, se construya hospitales, colegios, pero también proyectos de vivienda. Nosotros queremos que se haga esa inversión histórica en las zonas de conflicto en Colombia, y por eso hoy que estamos hablando de un plan nacional de desarrollo que tiene muchos pendientes, necesitamos que se haga esa verdadera liquidación histórica con las zonas apartadas de Colombia y del conflicto. 15 segundos para terminar. Y por eso hoy, ministro, le quiero pedir respetuosamente que en el departamento del Putumayo sí necesitamos que en el presupuesto del 2018 vayan los recursos de la variante San Francisco-Mocoa, una vía muy importante para el desarrollo y progreso, y también los recursos para seguir transformando el Instituto Tecnológico del Putumayo en universidad pública, y los recursos para los proyectos de electrificación rural para los 13 municipios, porque el departamento del Putumayo ha sido un departamento que le ha generado mucha riqueza a nuestro país. Y por eso yo quiero decirle hoy, ministro, agradecerle, ministro, lo de este año, 10.000 millones, pero necesitamos ese COMPES por 1.8 billones para terminar la construcción de la variante San Francisco-Mocoa, que no es solo es una vía para el Putumayo,